Cosas más relevantes es justamente eso. El FBI allana la residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscando algunas evidencias. Recuerden ustedes que Donald Trump está siendo investigado por el asunto de si hubo un mal manejo o que incitó a esta poblada que invadió Washington, el Capitolio, recuerden ustedes. Entonces están en esa tesitura. Eso junto con otras cosas que ya hace algún tiempo se viene acusando al expresidente Donald Trump de evasión, si ese es el término que podríamos usar, de evasión de algunos pagos de los impuestos o de haber declarado algunas por debajo de lo que corresponde el pago al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Oye, sabiendo cómo trabaja el sistema de impuestos y cómo se trabaja en los millonarios en el mundo, específicamente en los Estados Unidos, después de tantas investigaciones, 2 impeachment, ahora toda esta investigación, por otro resulta que es muchísimo más limpio de lo que yo pensaba. Porque es que se supone que una persona que le han puesto el escrutinio que le han hecho, déjame haber encontrado. Primero, yo considero que todas las grandes fortunas no se hacen en forma extremadamente honrada. Ilícita. Ilícita. Algo debe haber. Algo siempre tiene que haber. Y yo esperaba que iba a encontrar un montón de cadáveres en el pasado de Donald Trump. Y lo que hasta ahora. No. Entonces, tú te preguntas qué es lo que está pasando realmente aquí. Pero todavía el proceso no ha terminado y las veces que se ha citado a Donald Trump, él no ha acudido a la cita. Sí, no, pero lo que yo me refiero es lo siguiente. Cuando Donald Trump se lanza candidato por primera vez, en un área, él hizo su plata. Yo no hay que recordar que en los años 90 a Donald Trump se declaró en bancarrota. Las cosas que Donald Trump ha dicho. Él ha manejado el sistema. Exacto. Entonces, y el problema es que la inmoralidad está justificada por la ley. Ese es el gran problema. Nosotros, como él decía, solamente los pobres y la clase media pagan impuestos. Entonces, y yo creo que en eso consiste el hecho de que nosotros no hemos encontrado muchísimo más evidencias de la inmoralidad de los negocios de Donald Trump, porque son legales y que lo hace todo el mundo acá. Entonces, mantener esto vivo lo que hace es que mantiene las tropas del Partido Demócrata unificadas. Porque, como Francis lo ha dicho, lo han dicho las cosas, el 62% de la gente que votó por Biden no quiere a Biden. Entonces, lo único que mantiene unificado el Partido Demócrata es el antitrumpismo. Y todas estas cosas lo que hace que mantienen el antitrumpismo es en el aire. Específicamente. ¿Tú lo ves como una persecución? Es claro una persecución política, porque no me digas tú a mí que un tipo como Donald Trump, que nosotros sabemos que no es un político de carrera. No, que no es un dotado de virtudes, que tiene que tener millones y millones de actos inmorales y cuasi ilegales. Señores, todavía no lo han llevado ni siquiera a un juicio, con excepción de las 2 cosas. Deberían haber pruebas fehacientes en el aire. Bueno. Pero si lo trae abajo toda la clase política y económica de los Estados Unidos, porque Donald Trump es un producto de ese sistema, de esa cloaca que es los Estados Unidos, donde los ricos no pagan. Ya. Bueno, realmente yo en el caso mío es un tema que ya yo digo, pero ven acá, ¿para qué tocar ese tema? Es que en los Estados Unidos, aquí, eso es aguaje. No se le va a hacer nada. ¿Cuánto no violan los impuestos? No violan. Aquí no pagan impuestos. Aquí hay millones de personas, de grandes empresarios que no pagan impuestos. Que no pagan impuestos, pero tú has dado la llaga. Es un asunto político para reducir las posibilidades de ese aspirante presidencial. Tú lo has dicho, sí. Porque todo el mundo sabe que ha sido un fracaso hasta el momento. La presencia del Partido Demócrata en el poder con su presidente Joe Biden ha sido un fracaso al extremo que sus propios comilitones, sus propios amigos, sus propios militantes no lo ven bien de cara a las elecciones próximas, porque es un hecatombe lo que se ve venir para el Partido Demócrata si él trata de ratificar sus aspiraciones de cara al 2024.
Yo prefiero evadir y caer en temas como lo que dice la OEA. Óyeme, qué vaina, como dicen en Dominicana. Reconoce la OEA Niurka que Haití navega sobre el caos, destrucción y la violencia en los últimos 20 años y que la presencia, voy a poner el caso, de ellos como organismo, de todas las instituciones internacionales, ha sido un fracaso porque no han sido capaces de ayudar, de fortalecer una sola institución del Estado haitiano, si se puede llamar Estado, lo que genera, desde luego, una violencia como la que estamos viviendo, una crisis como la que estamos viviendo. La OEA, no es solamente en el caso de Haití, el papel histórico que ha jugado en el caso de la OEA ha sido funesto en todos los países, incluso se ha prestado, lo vimos en República Dominicana, que terminó al cabo de 60 años pidiéndole perdón a la República Dominicana, porque todo el mundo sabe que fue parte integral de ese golpe de Estado, de la presencia militar norteamericana en el 1965, como lo ha hecho muchísimos países, y de incluso golpe de Estado como sucedió en Bolivia y en otras naciones. De manera que lo que diga la OEA es paja de garza, porque realmente eso lo conocemos todo, lo que está aconteciendo con Haití, y que ellos son precisamente los que tienen la culpa, y las grandes naciones que se han prestado y que han destruido Haití y luego se han mandado y han querido dejar el problema a República Dominicana para que seamos nosotros que resolvamos este problema. Claro que sí, que hemos venido contribuyendo en gran medida con soluciones puntuales con ese hermano país, aunque ellos no lo reconozcan en un momento determinado, porque quizás hay razones históricas para ellos no darnos la razón o las razones cuando nosotros hemos aportado de manera grandilocuente, si se quiere decir, a favor de ellos. En el terremoto fuimos los primeros, ¿o no fue así? No lo primero, casi los únicos. Casi los únicos. Cada vez que sucede algo en Haití, y no solamente eso, la misma presencia de haitianos en Dominicana, sin persecución, porque allá no hay persecución, quizás allá, marque bien, hay cuestiones históricas que todo el mundo conoce, que están acentuadas en el corazón tanto de Haití como de los haitianos, pero los haitianos andan libremente por República Dominicana, de manera trabajando y enviándoles, así como nosotros mandamos dinero para nuestro país, que nos convertimos en los principales cooperadores, o no cooperadores, ¿cómo se diría? Sostenedores de la economía nacional. De la economía nacional. Así los haitianos también hacen lo propio, mandando remesas para su país. ¿Y de dónde salen esas remesas generalmente, la mayoría? De República Dominicana. Entonces, nosotros somos solidarios como lo es Estados Unidos con nosotros aquí. De manera que yo creo que el problema haitiano es, valga la redundancia, un problema que tiene que ver con las grandes potencias, empezando por Francia, que fue que depredó, y también ellos mismos son culpables de eso, porque a raíz de la revolución haitiana, ustedes saben lo que pasó con las grandes empresas. Haití era los principales países exportadores de productos y con una economía pujante en su momento, más que República Dominicana, y ellos terminaron por las luchas fratricidas internas destruyendo su propia economía. El problema haitiano y la forma en que los organismos internacionales ven el problema haitiano es un problema de promoción de inmigración, donde República Dominicana es parte, y realmente lo que eso ha conllevado, el caso particularmente de Europa, es el surgimiento de movimientos de extrema derecha. Este es el caso particularmente de Hungría, el caso particularmente inclusive los movimientos de la propia Francia con Le Pen, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y así sucesivamente, han sido respuestas a una concepción que tienen esos organismos internacionales, esos grupos de pensamiento, sobre que el problema migratorio no se debe hacer a través de la búsqueda de soluciones en los países emisores de los problemas, sino que migren a otros países. Y
todos recuerdan el heroísmo con que se pintó a Angela Merkel cuando ella fue la iniciadora del programa de recibimiento de que sé yo cuánto, y que Europa debe recibir 15 millones de migrantes, lo que conllevó a un colapso de muchos de los gobiernos pro migraciones en Europa. Entonces, dentro de esa concepción utópica, prácticamente, ¿cómo decir?, fanática, donde se niega la realidad de la existencia de países, naciones, de países, naciones, donde la gente quiere más o menos preservar sus raíces, quiere preservar sus raíces, quiere preservar su idiosincrasia y quiere simple y llanamente mantenerse. Entonces, frente a esa realidad, ellos insisten. Entonces, ¿cuál es lo importante de Haití? Y yo creo que República Dominicana tiene que tomar, más allá de la problemática económica que significa el problema de Haití, el concepto del concepto ideológico. ¿Cuál es el formato de nosotros por resolver los problemas? Porque la migración no es producto de que déjame coger para los Estados Unidos, déjame coger para República Dominicana, es producto de condiciones socioeconómicas en el país emisor. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que no, los haitianos no tienen derecho a tener un país en Haití donde crea condiciones para que ellos puedan vivir. Que la solución es que ellos emigren. Y que emigren a República Dominicana, porque República Dominicana tiene mejores condiciones y tiene que compartir con los haitianos. Que emigren a los Estados Unidos, que emigren a Centroamérica. O sea, no es buscar soluciones a la problemática migratoria, porque la migración no es un deseo particular de la gente sale huyendo a situaciones específicas. Entonces, yo creo que yo hice un comentario aquí, a algunas personas no le gustó, en el hecho de que yo digo que eso, cuando se está hablando de crear elecciones en Haití, que eso es una idiotez, cuando nosotros tratamos de poner la carreta delante de los caballos. O sea, tú tienes una situación de completamente decadencia en todos los aspectos, la no existencia de un Estado, un país completamente derrotado y de rodillas, dominado por gangas en la calle, y tú estás hablando de que hay que crear elecciones. O sea, lo que tú necesitas es, primero, por encima de todo, crear condiciones para que la gente, y eso no se va, para que la gente pueda vivir. ¿Quién se va a meter en una fila? ¿Y eso se hace con qué? ¿Con una intervención, entonces? Bueno, en el caso particularmente de Haití, pues ya lo hicimos una vez. ¿Cuántos años no duró? Y no dio resultado. Y no dio resultado. No dio resultado. Entonces no tenemos que ver por qué eso no dio resultado. Porque Haití está peor que antes de que llegara sí. Está peor hoy. No, lo que pasa es que también ellos perdieron la esencia del trabajo, porque ellos lo que se pusieron fue, según algunas denuncias, a violar niñas y a hacer uso indebido del poder que tenían como esa misión de paz. Es decir, que realmente el problema de Haití es grave y yo lo que pienso es que la República Dominicana no puede en modo alguno bajar la guardia. Sí tenemos que seguir demandando y demandar de la comunidad internacional que acuda y acudamos todos juntos, porque el asunto es que yo pienso que la República Dominicana no puede estar aislada de lo que pasa en Haití. Imposible. Debe estar estrechamente vinculada, sí, lógicamente, como ustedes señalan y como quieren decir otros, nosotros no estamos en capacidad de recibir toda la población haitiana. Ellos son más que nosotros, en buen término. En la República Dominicana, mal contado, estamos llegando a cerca de 11 millones, pero ellos superan en 2 millones la capacidad de población de la República Dominicana. Eso sin contar los que nacen en la República Dominicana, que también cuentan. Es decir, es una situación muy especial, muy difícil, pero que sabemos que si no se pone un punto final, esta situación de crisis evidentemente se va a ver reflejada en la República Dominicana, como ya lo estamos viendo. E incluso ya ha habido lo que no se había dado, es decir, un grupo de las bandas antisociales de Haití agredió a un bus de turistas de la República Dominicana, de Caribe Tour. Están secuestrando. Están secuestrando. Aunque eso siempre se daba como en menor grado, pero el hecho de que hayan agredido así en forma abierta a un bus que transportaba turistas, entonces es un poquito difícil. Ustedes saben que esa es una de las empresas legendarias en la República Dominicana para el transporte de turistas.
Caribe Express. Entonces, de verdad yo pienso que las autoridades deben tomar eso en consideración, partiendo de que en Haití no hay Estado. Pero hay una, eso es fallido. Entonces, pero hay una cosa que yo no por lo menos yo tengo que salvaguardar esta parte, sin invadir esa parte y demandar de la comunidad Canadá, Francia, como tú dices, Estados Unidos, que son responsables de todo esto que está pasando y saben que lo que estaban haciendo en el marco del desastre natural que tuvieron en el 2010, no han hecho nada, y que todos esos recursos, todos esos cuantiosos recursos, dentro de los que también hay que destacar se lo robaron. No, pero también hubo dominicanos que formaron parte de esa trama, ¿tú me entiendes? Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos ser... y norteamericanos también. Pero es que el principal fue Bill Clinton. Pero yo estoy diciendo que no solamente culpemos una parte, sino que también dominicanos participaron de esa trama para el desvío y para hacerse cargo de esos recursos. Y sabemos, pero también le pasa, no es solamente le pasa a los haitianos con todas esas ayudas que le llegan, que lo que hacen es que la venden. Muchos dominicanos también, porque ustedes saben incluso, porque no podemos es que nosotros, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Ustedes saben que aquí incluso hubo problemas con el asunto de cuando le daban para tú comprar comida, esa cosa, que lo que hacíamos era, hacíamos uso de eso, comprábamos, llenábamos cajas y cajas y cajas y cajas de comida y allá teníamos hasta supermercado y hasta colmado. ¿Tú me entiendes? Es decir, que es una realidad difícil que no podemos esconder de un lado y del otro. Si bien es cierto, nosotros no estamos atravesando por esa situación tan especial que está atravesando Haití, pero, señores, yo vuelvo y repito, y ustedes dicen que yo soy muy alarmista. El asunto es que si allá no hay seguridad para proteger a las bandas delincuentes, para algún lado, cuando ya no haya nada que robar ya, ¿para dónde van a coger? ¿Para dónde van a coger? Es el terreno que le queda más cerca, es la República Dominicana, no se van a tirar del mar. Eso hay que reconocer. Y que lo cruzan, como bien hemos señalado ya en más de una ocasión, y expertos en seguridad que hemos tenido aquí, y altos rangos que han ocupado la máxima posición en defensa de la seguridad nacional. ¿Quién es o quién mejor que esa persona para saber cuáles son esos puntos débiles y neurálgicos que tiene la frontera de la República Dominicana? Entonces nos estamos haciendo la vista gorda porque los militares solamente están casualmente donde están los puntos que no son ciegos, pero en los puntos ciegos no hay nadie. ¿Por dónde cruzan? Señores, mire, ya nosotros hemos pasado por el caso de la historia de República Dominicana y Haití varias veces por ese caso, y el problema de la flexibilidad de la frontera. Entonces, aquí tenemos un representante del sur profundo y hay lugares que parecen a las devastaciones de Osorio. Hay lugares 1605, 604 que no queremos tener que llegar de nuevo a las devastaciones de Osorio, porque hay lugares en la frontera. Eso fue un error. Bueno, fue un error desde el punto de vista de que el gobierno español no tenía la capacidad de sostener, mantener y evitar el tráfico. Exacto. Pero perdón, para que tú sigas ahí mismo, que tú vas bien. Pero eso provocó eso que está pasando hoy día. Exacto, a eso que yo me refiero. O sea, estamos hablando de 1600, 1500, del siglo XVI. Hay espacios dentro de la República Dominicana donde la población haitiana es superior a la población dominicana. Sí. Toda la línea fue ahora mismo hay un pueblo en la línea noroeste, Mao, por ahí, más allá de Esperanza, que hay un pueblecito, que no recuerdo el nombre, que vive incluso un amigo mío, que ahí son más ellos, pero también ahora mismo se han ido asentando, te quité, escúchame, para decirte, ¿no? Puerto Escondido, lugares, ahí ahora mismo la comunidad haitiana se está, prácticamente ya se puede decir que es casi superior. Entonces, eso hubo un enfrentamiento, hubo un enfrentamiento a tiros entre nacionales haitianos y nacionales dominicanos. Es decir, estas son estas son algunas de las cosas que el gobierno y la seguridad de la República Dominicana debe estar al pendiente de que este tipo de cosas no sucedan. Yo vuelvo y lo digo, pueden decir que yo soy lo que sea, pero el asunto es que, si bien es cierto, nosotros hemos tenido un pueblo luchador y aguerrido, pero ellos tienen consigo el ancestro de haber sido los primeros en dejar la esclavitud, y eso es lo que el mundo, y sobre todo estos países, Francia, Estados Unidos, Canadá, no le perdonan a Haití.
si bien es cierto, nos hemos manejado de una forma un poquito, que aunque no querramos decirlo, un poquito discriminatoria, incluso eso se ve a lo largo de la historia de la República Dominicana y de nuestros historiadores y nuestras historiadoras, eso se refleja. No podemos ser hipócritas en ese sentido. Vemos a los nacionales haitianos con un poco de resquemor ante ese tiempo de 1822, ¿verdad? No, pero ¿qué tú puedes estoy esperar? siendo conservadora. Yo te estoy entendiendo, pero ¿qué tú puedes esperar? Que no podemos verlo solamente de que no, que son muchos, están invadiendo. No, es que tenemos con nosotros en las espaldas, tenemos esa parte de la historia de 1822 que no hemos sacado totalmente, pero que tenemos que entender también que cuando eso sucedió, los niveles de esclavitud en la isla y en las partes diferentes, la parte oeste y la parte este, eran diferentes. Es decir, la parte este de la isla era más flexible, éramos esclavos, no es que no éramos esclavos. Ellos eran mucho más fuertes, además venían de una ascendencia más afro y ese tipo de cosas, pero la realidad es esa, tenemos ese ancestro, entonces eso hay que dejarlo y nuestros historiadores en este siglo XXI tienen que ser respetuosos y presentarnos la historia tal como es, para que podamos discernir bien. Hay que recordar que la historia de República Dominicana y Haití es única en Latinoamérica. Nosotros somos el único país que celebra su independencia no de una potencia europea. No, sino de al lado. Sino de al lado. Eso es por un lado. Segundo, hoy, el lado que se independizó o se separó, como queremos decirlo, es económicamente mucho más rico que lo que era la potencia, entre comillas, colonizadora de entre 1822 y 1844. Okay. Nosotros no vamos a entrar en debate en que Haití no colonizó, nosotros no éramos colonia de Haití, que todo eso. Lo cierto es lo siguiente, República Dominicana celebra y la conciencia de República Dominicana es, por encima de todas las cosas, anti-haitiana. Y eso es la creación, porque cuando un pueblo se independiza, él tiene que crear una conciencia nacional. Y la conciencia nacional de nosotros no es anti-europea, es básicamente anti-haitiana. Pregúntale a los mexicanos en relación a los norteamericanos. ¿Qué pasa? Es lo propio. O sea, los mexicanos no quieren, aunque vengan para acá, sí, pero también se da esa situación. Pregúntale a los que están al lado de España, que aunque no ha habido, pero es su vecino y es el que está más rico de España, y ¿cómo se llama? Los árabes, esos que están ahí, los Marruecos, no quieren saber de los españoles. Y así sucesivamente. Exacto, entonces y también es un concepto. Y eso que hay en agua que se cruza, no en tierra. O sea, y siempre los países que son fronterizos tienden a tener peores relaciones que aquellos con que están lejos. Sí. Entonces, hay una serie de cosas, pero entonces hay un problema por encima de todo eso. La forma en que la frontera se determinó, que ellos consideran que no fue. Que lo engañaron, pero no lo engañamos nosotros. Porque la frontera no la terminamos ni Haití ni República Dominicana, fueron España y Francia, en los acuerdos que ellos hicieron allá en Europa. Yo pienso que debe haber, cuando se normalice un poco la parte de Haití, cuando... Sí se normaliza. No, pero en algún momento tendremos que buscar la paz. Es difícil, señores, pero entonces, pues entonces cerremos y subamos, es que eso hay que... Yo te dije el otro día a Niurka y a Oscar, que un presidente de una nación africana, quizás hermanos gemelos de los haitianos, quizás de la misma raza, le dijo al mundo y a las propias naciones que tenía territorio suficiente para albergar, para asentar a los haitianos. Es una postura. Porque para verlo de la manera que ellos están sufriendo de manera es una postura discriminatoria. De manera pero no soy yo que lo digo. Yo sé que no eres tú, lo dices tú, lo digo él también. Yo creo que hay que buscar de cualquier forma la manera más adecuada para lograr que esos pobladores de ese territorio que ni nación le llamo, desorganizado, por lo menos dejen de sufrir tanto, porque yo te voy a decir algo, ni siquiera corales hay en el mar ya, porque es que déjate una pregunta. Si se sacan los haitianos de Haití, ¿quién va a ocupar esa cosa? ¿Los dominicanos? No, es que de por sí ellos han mordido
muchos de nuestros Pero si, territorios lo que yo digo, si nos y se lo han tomado. Si nos molestan tanto, No es vayámonos para no España. es que nos molesten, es que la preocupación que nosotros tenemos por ellos. No, yo no creo que sea la También, solución. óyeme, lo que se da en Haití, la crisis que se da en Haití, por lo menos reduce las posibilidades de República Dominicana económicamente, porque cuando tenemos que utilizar más de un 35-40% del presupuesto de salud pública para cuidar, para darle asistencia de salud a esa gente, reducen las posibilidades de los dominicanos de también de ser curados, de ser atendidos como tal, pero también además de eso. Y los 1.000 millones de intercambio comercial, que son 700, eso no cuenta. Pero escucha, pero además de eso, hay que tener finalmente, es que, óyeme bien, el problema haitiano es fuerte, es difícil, porque ellos mismos, desde su independencia, han venido de división en división. Recuerda usted, Henry Christopher tenía un reinado. Tenía un reinado, ¿cómo le decía? No, ayer, ¿no? Henry Christopher decía, pero se me olvida, cada uno de los líderes de ellos. No era un reinado, era un imperio. Creaban un imperio y esa era la división. Entonces eso todavía se manifiesta. No somos los dominicanos los culpables de la problemática que gravita sobre Haití. Vuelvo y reitero, son ellos mismos y las propias naciones poderosas que saquearon esa nación, como lo han hecho con otra, como lo hicieron con Libia, están haciendo con Libia ahora mismo, que fueron tras la riqueza de Libia, destruyeron ese país, llevaron el terrorismo y hoy día Libia no ha podido unificarse, como lo hicieron con Afganistán, que gracias, aunque no sirven los que están, pero gracias a Dios que está en manos de ellos mismos, de los propios afganos, ya la dirección del Estado. Pero lo hicieron en muchos países latinoamericanos, destruyeron realmente las economías y después ellos los salvadores del mundo. Pero la verdad es que hay un fin con la destrucción de Haití y con la problemática. El fin a largo plazo es que los haitianos vayan ocupando meticulosamente el territorio nuestro en virtud de que la pobreza, que quizás por solidaridad aceptarlo y ellos no cargar los grandes organismos internacionales ni las naciones poderosas con la problemática de ellos, tirárnosla a nosotros y unificar la isla. Al final de cuentas eso es lo que se busca. Eso, por eso se aleja de las grandes potencias. Queremos saludar bien temprano a nuestro chat, que justamente, valga la redundancia, está desde bien tempranito con nosotros aquí. Sobeida Núñez, buenos días, bendecido. Joan Guzmán, muy buenos días, saluda también. Veridania Recio, buenos días familia. Simón Morel, buenos días mi gente, y de Colombia, y que, bueno, me imagino que él está preguntando que qué vamos a hablar de Colombia, a propósito de que estábamos hablando, sí, ahora vamos a entrar en el comentario, y su desafío al iniciar un gobierno sin gobierno. Esto en el sentido que estábamos hablando al principio de Donald Trump, me imagino que por ahí viene. Simón Morel también dice, ¿cómo hacer reformas fiscales sin afectar al poderoso? El 2 que eso tiene que ver directamente con Colombia. Dominicano, eso mismo pasó recientemente con el régimen de Trump, y Pompeo le ordenó a Danilo que se vaya o los dominicanos tendremos que sufrir las consecuencias. Así, señores, inmediatamente vamos, para entonces entrar en ese concepto internacional, vamos justamente a cómo anda el mundo y vamos entonces con Rafael Díaz. Volvemos para comentar de Colombia. Ya volvemos. 2 policías y 3 cocaleros heridos es el saldo de un choque callejeros en La Paz, en una disputa iniciada la semana pasada por el control de la comercialización de la planta. Amnistía Internacional lamentó la indignación que su informe provocó en Kiev al acusar a las Fuerzas Armadas ucranianas de poner en peligro a civiles durante la guerra, pero resaltó que mantenía completamente sus conclusiones. Cualquier ataque contra una planta nuclear es suicida, advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, después de que un nuevo bombardeo impactara el complejo nuclear en el sur de Ucrania. Un segundo tanque petrolero colapsó a la medianoche en Matanzas, en el occidente de Cuba, donde los bomberos llevan 2 días batallando con un gigantesco incendio que ha dejado un muerto y 16 desaparecidos, informaron las autoridades locales.
Chile será garante del proceso de paz que retomará el gobierno de Gustavo Petro con el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, anunció el presidente Gabriel Boric tras un encuentro de los dos mandatarios en Bogotá. Las autoridades mexicanas preparan un operativo para que buzos rescatistas puedan ingresar a una mina de carbón inundada, donde 10 obreros permanecen atrapados desde hace 5 días. Este ha sido el resumen de las internacionales. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Sí, señores, Hacían del Mundo con Rafael Díaz, un compendio de lo más relevante. Saludar también en este chat a Daisy de la Cruz. Buenos días, mi querido Rafael. Dios te bendiga, muchos éxitos, bendiciones. Gracias, Daisy, porque esas bendiciones es para todos. Y nada, como decía Morel en principio, justamente el pasado domingo, día 7 de domingo, asumió el poder como presidente de Colombia Gustavo Petro en un evento multitudinario en el que los colombianos estuvieron presentes en esa Plaza Bolívar legendaria. Y hay que hacer un aclarando. Ciertamente lo primero que hizo, firmó el decreto el lunes, No, ayer no pudimos comentar porque tuvimos como principio de semana, aquí también no, y que tenemos 3 invitados. Se reflejó, entonces no pudimos abordar. Que estaba en la agenda. Estaba en la agenda. Sí, lógico. Pero no pudimos, como debió ser, hacer los comentarios en el que este nuevo presidente habla por la unidad, por la paz y sobre todo porque los que más tienen deben ser consecuentes y también aportar más al fisco de Colombia. De hecho, en el día de ayer firmó la ley en ese sentido. Mandó un proyecto de ley al Congreso. Mandó el proyecto, pero no hemos escuchado a los empresarios decir que... Y esperamos en eso, porque yo pienso que todos tienen que aportar en la medida de sus condiciones, y esta es parte, esto le corresponde a los empresarios, pero así a mí me gustó mucho el discurso del presidente entrante de Colombia, o mejor dicho, el presidente, porque ya fue presidente cuando hizo su primer discurso, porque él hizo a lo Dick Tracy, se ríen los muchachos de mí, pero hizo a lo Dick Tracy, paró su discurso hasta que no llegara la espada legendaria de más de 100 años de Simón Bolívar que llegara a la plaza, que por alguna razón el presidente anterior no la quiso enviar con tiempo, entonces él se tomó su tiempo para que la espada llegara y entonces en ese sentido hacer su primera locución como presidente constitucional de Colombia. Reconocido constitucional. Mira, pero la verdad es que Petro, Oscar, tiene las intenciones mejores para transformar a ese país, convertirlo. Es más, ya se avisora un posible clima de paz, porque los propios grupos irregulares, los grupos guerrilleros que todavía persisten en esa gran nación, ya han hecho llamados respectivamente. Por ejemplo, la disidencia de la FARC, que son las que están vigentes, y el ELN, y también los grupos, incluso, eso llama la atención, los grupos de narcotraficantes también han planteado una tregua sobre la base de buscar la manera de oír, escuchar y de dialogar con el gobierno a fin de lograr la paz tan anhelada por los colombianos en medio de un problema mayúsculo. Decía Petro que el 10%, óyeme bien, de los colombianos, el 10%, escuchen bien, tiene el 70% de la riqueza de esa nación. Eso es una cosa alarmante. El 10%, por eso de luego hay tantas comunidades que ni siquiera acceso a la educación han tenido durante mucho tiempo. Esa es la razón. Esas son las razones, que la pobreza extrema, porque la gente dice, en las grandes ciudades de Colombia se ve la cosa diferente. No, pero hay una gran disparidad también, por ejemplo, tú lo ves en Bogotá, tú lo ves en Medellín, esa disparidad. Se nota. Claro que aparte del gran problema racial que existe, nosotros decimos que es República Dominicana, pero en Colombia hay un problema racial con los afrodescendientes. Hay un problema grande, incluso lo vimos y lo escuchamos cuando esta muchacha, que hoy día es vicepresidenta, gracias a Dios, Francia, con el concurso del pueblo, Francia Márquez,
no querían aceptarla, la veían como lo peor. De manera que yo creo que el discurso de Petro se centró en tomar medidas contundentes para erradicar el problema de la pobreza. Uno, por ejemplo, habló de 10 ejes principales. Dice que trabajará, voy a leer algunos de los ejes, trabajará para garantizar que las abuelas, los discapacitados, tengan el cuidado adecuado que se merecen. Este es uno. Gobernará con las mujeres. Oye, otro que en muchas ocasiones los gobernantes colombianos no tomaban en cuenta, las mujeres eran excluidas. Dice que hará un acuerdo nacional. Escuchar a los colombianos será una de sus primeras decisiones para tomar las medidas adecuadas en favor de las grandes transformaciones. Luchar contra la corrupción, que es lo que deben hacer los gobernantes de América Latina. La corrupción se traga gran parte del presupuesto de nuestras hermanas naciones, haciendo cada vez más, creando más inequidades en nuestras naciones. Otra de las cosas, no se perseguirá por razones políticas ni a la prensa, que en los últimos tiempos todo el mundo sabe que la prensa era cuestionada por los gobiernos tanto de Uribe como de el títere de Iván Duque. Y también decía que los helicópteros que se utilizaban para los bombardeos contra los guerrilleros y los narcotraficantes deben ser utilizados también para otros objetivos, como por ejemplo el de salud. O sea, él está en la cosa, cumplir con la Constitución y hacerla cumplir, desarrollar la industria, el campo, la microempresa y la cultura. Esos son parte de los ejes fundamentales que él sostiene que hará desde su gobierno. Lo que se vislumbra si se hace esto, que los colombianos trillarán el camino del desarrollo. Bueno, una de las acusaciones que se le hace a los partidos, se le llama inclusive revoluciones rosadas, porque no son ni siquiera partidos de izquierda, sino que simple y llanamente quieren acercarse al modelo sociodemócrata que existe en Europa. Y una de las razones principales es que simple y llanamente las oligarquías latinoamericanas se niegan a pagar el costo social del mantenimiento del desarrollo vía los impuestos. El primer acto que él toma es mandar un proyecto de ley para incrementar impuestos que permita conseguir alrededor de 11.000 millones de dólares para los proyectos sociales. Y eso es muy bueno, viendo frente al aparente fracaso de gobiernos supuestamente de izquierda, de tomar medidas de ese tipo, como fue el caso de Fernández en Argentina, el hecho de que Castillo no está gobernando en Perú, pero Colombia viene de una antesala de las pobladas y de las manifestaciones del 2021. Entonces, pero hay que recordar una realidad. Colombia es el país con más bases militares norteamericanas en su territorio. O sea, sí, pero aún así él le mandó un mensaje contundente a desde ese punto de vista, vamos a ver hasta dónde la retórica podrá igualarse con la realidad, pero el hecho de que haya mandado este proyecto de ley, que es uno de los principales problemas vulnerables de los países latinoamericanos, que es la recolección de impuestos, la reforma tributaria es un acto positivo. No, una reforma tributaria es un incremento de impuestos, simple y llanamente donde se le pone impuesto a las personas que ganan mucha plata, a las transacciones en bolsa de valores y cosas por el estilo. Bueno, definitivamente, señores, previo queremos agradecer la participación de ustedes y antes de recomendarles, si aún no se ha suscrito al canal, suscríbase a Levántate New York, comparte esa información, dele me gusta, dele like, sube el dedito, pero sobre todo toca la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando traemos alguna información. Les invitamos a que participe en nuestro canal, entre a él, entrevistas, comentarios, otros reportajes que por la limitación del tiempo aquí en vivo, de 7 a 9 de la mañana no pueden estar aquí y por eso invitamos a que usted entre al canal, forme parte esencial de este canal.
Vamos a volver luego de la pausa, vamos ahora a una pausa y cuando retornemos entonces vamos a tener nuestro primer diálogo matutino de la mañana de hoy, o mejor dicho, nuestro primer diálogo del día de hoy en Levántate New York, y luego de esto entonces vamos a seguir con este debate sobre, sobre el ascenso de este pasado domingo 7 en Colombia de Gustavo Petro. Les invito a que veamos el reporte especial de Ramón Mercedes, inmediatamente retornamos con todo lo que resta. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial preferible para que entonces podamos retornar al espacio de Levántate New York. Ya volvemos. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho